¿Que la prohíben? Pues vamos a verla. ¿Que no está en las salas? Pues consigámosla en la red. Esta película no va de luchas de robots o de viejos intrépidos con látigo y sombrero. Sound of Freedom, Sonido de Libertad, es espejo de una realidad brutal, la abominable esclavitud infantil en Hispanoamérica. La cinta hay que verla no solo porque es lo correcto, sensibilizarse y combatir la pederastia, ese abyecto negocio de malvados y degenerados, sino porque además Sound of Freedom hace tambalear a ese establishment tan progre como oscuro que controla gobiernos y medios de comunicación. No te vayas, que te lo cuento enseguida. Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a mi canal desde mi punto de vista. En apenas 2 semanas desde su estreno y sin ningún tipo de publicidad de pago, Sound of Freedom es un rotundo éxito de taquilla. La gente hace cola y las salas de Estados Unidos están a reventar. Pero más importante que eso es que la película está resultando una bomba para las conciencias de todos aquellos que la ven, al darse cuenta de la enorme escala y perversidad que alcanza el tráfico de niños. Una lacra mundial que afecta a millones de criaturas y que mueve nada menos que 140.000 millones de dólares. You have to watch that film. You have to go watch that film. I am just appalled at what's been shed to light during this film. And how is this still happening? How are we still letting this happen? Like, with the technology and the manpower that we have now, how is this still happening? How is this allowed to happen to our children? Why are people not doing anything about it? Why is this film being, like, they're trying to stop this film from being seen? Why? Sí, me temo que está seguramente pasando en estos mismos momentos y no lejos de ti si estás en Iberoamérica. Niños de 4 a 8 años que son seducidos y engañados desde sus teléfonos o tablets por redes pedófilas online que recurren a agentes sobre el terreno para llevárselos engañando a sus padres. Tras ser raptados, terminan en manos de mafias que los venden para ser prostituidos o bien los alquilan para pornografía infantil. Y cuando no sirven, son asesinados con el objetivo de aprovechar sus órganos. Sound of Freedom, dirigida por el mexicano Alejandro Monteverde, es una triste historia de la vida real. Una historia que tiene un héroe, y no es uno al estilo Marvel que pelea contra titanes, sino un hombre modesto que lleva años luchando como un Quijote contra el tráfico de niños. Su nombre, Timothy Ballard, exagente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. A través de su organización ha rescatado a más de 4.000 niños de esas cloacas de la pederastia. Su labor es solitaria y no cuenta con ningún tipo de respaldo ni de gobiernos ni de organismos internacionales, porque, como le dijeron a Ballard, no interesa, eso no interesa. Digamos que el episodio reflejado en la película sucedió en Colombia y permitió la liberación de 127 críos. Ballard escogió personalmente al actor que le encarnaría, Jim Caviezel, comprometido él mismo con el papel porque tiene una hija de origen tailandés que adoptó precisamente para evitar que cayera en una red pedófila. Por cierto, Jim Caviezel protagonizó en 2004 La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y fue Mel Gibson precisamente quien también aportó su granito de arena al recomendar la película. One of the most disturbing problems in our world today is human trafficking, and particularly the trafficking of children. Our future is our children. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom. Igual que el tráfico de estupefacientes, la pederastia es una lacra que encuentra su mayor demanda en Estados Unidos y su principal oferta en los países hispanoamericanos.
niños comprados y vendidos como si fueran mercancía para satisfacer los instintos perversos de degenerados ansiosos de carne tierna y trémula. Como el negocio de la droga, el tráfico de armas o la prostitución, la pederastia tiene lugar en ese mundo oscuro y profundo del Deep Web, la web profunda. Lo terrible es que existe gracias a la connivencia de políticos y empresarios nacionales, además de altos cargos de organismos internacionales. Así es, no solo no hacen nada para combatir la pederastia, sino que son cómplices y en algunos casos hasta clientes. Esa es la descarnada y horrorosa conclusión de esta película. Su productor, el mexicano Eduardo Verástegui, es un hombre bueno y valiente. Bueno, porque impresionado por la cruzada de Timothy Ballard, decidió contar su historia para denunciar, combatir y erradicar esa trata infantil que ningún gobierno, ni el Vaticano, ni la UNICEF, ni ninguna autoridad moral ha tenido el coraje de perseguir. Valiente porque él solo tuvo que hacer frente al bloqueo de la poderosa industria del cine en Estados Unidos. Desde su rodaje en 2018, Verástegui recibió 4 años de negativas para distribuirla, empezando por la propia Disney, que se la rechazó de plano, también Amazon, HBO, Netflix y tantas otras. Al final, una modesta productora, Angel, se animó a pasarla en 2.600 salas de Estados Unidos y a distribuirla mundialmente. Por suerte, ser bueno y valiente tiene su merecida recompensa. Los 14 millones de dólares que le costó su rodaje, gracias a la aportación de 7.000 inversores, ya han logrado más éxito en taquilla que la última película de Indiana Jones. Por cierto, un auténtico y previsible bodrio con un presupuesto 10 veces superior. En menos de 10 días, Sound of Freedom ha recaudado más de 41 millones de dólares. Sin duda, es un golpe maestro a la todopoderosa industria de Hollywood, que atraviesa, por cierto, una crisis sin precedentes, y no solo porque sus historias aburren y siguen la agenda del arco iris, sino debido a una huelga de actores y guionistas que buscan mejor compensación por los derechos de streaming y una protección frente al uso de la inteligencia artificial. Bueno, volviendo al tema, la cinta Sound of Freedom no solo demuestra que el dinero por sí solo no basta para llenar las salas de los cines, sino que las grandes productoras audiovisuales son aliadas íntimas de gobiernos globalistas y progres que prefieren distraernos y manipularnos para inculcar en los más inocentes su visión sectaria y maniquea, promoviendo en su cine streaming y blockbuster un mundo impostado de unicornios, donde la familia nuclear, sobre todo si es religiosa, es una rancia reliquia, donde cambiar de sexo es tan fluido como sacarse el carnet de conducir, donde una reina inglesa del siglo XVIII o Ana Bolena son de raza negra. París es una elegante y apacible ciudad, un museo sin coches quemados. América Latina es un lugar de fiesta perpetua llena de borrachos y machos, donde además se glorifica a sicarios y narcotraficantes. Mientras Simón Bolívar es un héroe de la libertad, en lugar de un criollo déspota, racista y asesino. Por no hablar de que el fin del mundo está cerca porque comemos carne en lugar de lechuga. Sí, tengan mucho cuidado con sus hijos, o hermanos, o nietos, o sobrinos, porque por esas pantallas llega mucho veneno, y cuando se den cuenta, puede que sea tarde. Por eso, para los órganos de propaganda woke, esta película de un mexicano arribista no termina de encajar, porque molesta a los centros de poder. Incluso la prensa de Estados Unidos, con revistas como Rolling Stones o diarios como The New York Times, en lugar de criticar, que se puede entender, la interpretación o el estilo de rodaje, algo legítimo, denigran Sound of Freedom por considerarla propia de boomers, de viejos, y de gente extremista de derecha. También acusan a su productor de propalar una exagerada teoría de la conspiración.
A mí me parece muy sospechoso ese enconado rechazo contra un fenómeno que clama al cielo la existencia en nuestros tiempos y en nuestros países de todo un colosal y abominable entramado dirigido a la trata de niños. Por fortuna, el sentido común y la verdad terminan aflorando y la gente no solo acude masivamente a ver esa cinta, a pesar de la propaganda en contra, sino que se da cuenta de que esos presuntos periodistas son en realidad correas de transmisión de la agenda que nos impone un establishment siniestro. Miembros de gobiernos, de grandes empresas y de las altas finanzas, los Masters of the Universe, por encima del bien y del mal, convergen en islas de placer como la de Epstein, recurriendo a la prostitución en todas sus formas, incluyendo la infantil. Sí, la gente está hartita de que le tapen esa verdad, por dura que resulte. La gente ya no quiere que le vendan basura perfumada. Y por eso somos legión los que nos retiramos de esas máquinas de propaganda progre denominadas Netflix y Disney. Por eso, muchas gracias Eduardo Verástegui por Sound of Freedom. Me hace ser optimista de que el péndulo por fin está cambiando de dirección, de que los valores, la decencia y los verdaderos derechos humanos van a triunfar por encima de la perversidad que ha colonizado los gobiernos en las Américas y en Europa. La cuestión ahora es si esa realidad atroz que se refleja en Sound of Freedom queda en una mera exhibición, en otra forma de entretenimiento llamada morbo. Porque si es así, no ganaremos esta batalla cultural. La exposición de esa trata de niños debería sacudir a los responsables políticos de medio planeta para que persigan con todo el peso de la ley a esa gentuza que destroza la vida de tantos niños y de sus familias. Pero tal vez no pasará. Como demuestran los intentos de censura y boicot, las élites quieren tapar esa vergüenza, porque ellas mismas están empantanadas en ese perverso negocio, ya sea por acción o por omisión. Políticos como el colombiano Petro, cuya guerrilla usaba a los niños como carne sexual y de cañón, o el mexicano López Obrador, que dice trabajar a favor de los pobres y miserables, pero tolera que en esas colonias marginales que rodean el DF se practique la compra-venta de infantes destinados a la exportación a Estados Unidos. Para demostrar que Sound of Freedom tiene sobre todo una finalidad de denuncia y persecución a las redes de pederastia, Verástegui se propone mostrarla en todos los entes de gobierno de México y en el Capitolio ante los congresistas de Estados Unidos. Su objetivo es también lograr que sea vista por muchos millones de personas en el mundo, con el fin de que lo recaudado ayude precisamente a la lucha contra la trata de menores. Sí, amigos, parafraseando a Verástegui, no toleremos que la pureza y la inocencia de los niños estén en venta. Por cierto, Sound of Freedom deberá estrenarse en agosto en Iberoamérica y en España, mientras es posible comprar el ticket para verla directamente en el sitio web de la productora Angel Studios. Aquí te dejo el enlace debajo del vídeo. Muchas gracias por tu atención. Te animo ya a comentar aquí abajo sobre esta terrible realidad de la trata infantil. Y la verdad, me alegras el día si además de darle un like a este vídeo, te suscribes a este canal que hago con total y absoluta independencia. Que te vaya muy bien. Hasta pronto.